muy buenos días. Tranquilicémonos, venga, Felipe, es que se le acumula la faena. Vamos a tranquilizarnos. Bienvenido, Luis Pisu, buenos días. Muy buenos días, gracias por venir. Miguel Ángel, es un placer siempre. Nada, ya digo cómo se me ocurrió el otro día, cuando supe del accidente que había sufrido Mike Hughes, y además tú me das la posibilidad de tomar contacto también con una persona conocida, representativa y entrevistada muchas veces como defensor de que la Tierra es plana y no esférica, y él es Javi Pobes, ¿no? Un hombre de 33 años, futbolista, hasta no hace muchos años, que militó en el Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano, en el Sporting de Gijón, y que actualmente preside el club de fútbol Flat Earth, o en castellano, Tierra Plana, que está en la tercera división. Bienvenido, Javi. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Gracias por atendernos. Tú sabemos, Javi, a qué te dedicas, porque estás con tu equipo de fútbol, el presidente, y tú, Luis, ¿qué haces en la vida normal, en tu vida diaria, Luis? Yo soy operador técnico de sonido. ¡No me digas! Operador técnico de sonido como mi compañero. ¿Qué me estás diciendo, si precisamente? Totalmente. ¿Habrá habido un choque de fluidos y es por eso que está...? No, lo que pasa es que nosotros jugamos con el directo, entonces el directo, bueno, voy a enfocar aquí a mi compañero también, el directo tiene mucho peligro y bueno, siempre estamos exactamente. Entonces, además, todo lo ha trastocado la llamada al crucero, es decir, esa llamada al crucero que no estaba prevista y que ha sido de repente, claro, ha trastocado todo el guión y nuestra hoja de ruta del programa, pero vamos creo que lo hemos recuperado ya. En cualquier caso, me gustaría, tanto por parte de Javi como de ti, de Luis, necesitamos una declaración sencilla, creíble, de por qué la Tierra es plana y además no se mueve. ¿Quién me la puede dar? Bueno, si quieres empiezo yo, Javi, un abrazo. Sí, por supuesto. Bueno, mira, vamos a ver, esto no es una teoría de la conspiración, evidentemente. Esto se basa en medidas científicas, en construcción de elementos de juicio muy importantes, y por eso quizás la ciencia oficial nos ha dejado un poquito de lado, porque de verdad tenemos cosas muy importantes que decir. Yo entré en el terraplanismo precisamente por las medidas de la Tierra, por lo que es si fuera una circunferencia, exactamente, un diámetro fuera una circunferencia perfecta como nosotros la vemos, a través de las fotos de la NASA, pues eso tiene una fórmula, trigonometría, se llama trigonometría esférica, en la cual te indica que, por ejemplo, a 100 kilómetros debería haber una caída del horizonte de 700 kilómetros. Sí. De 700 metros, perdón. A 100 kilómetros, 700 metros más o menos, para hacernos una idea de una relación, ¿no? Eso son 8 pulgadas por milla al cuadrado. Entonces, en una circunferencia que se supone que sale ese diámetro de una esfera, porque la Tierra es una esfera y así lo muestran los libros y las fotos de NASA, pero resulta que luego en la realidad, en la vida cotidiana, cuando tú ves, por ejemplo, desde Denia, en un día claro, ves la isla de Ibiza entera. Que se ve, efectivamente. Que se ve perfectamente, y lo cojo como un ejemplo, que es el más cercano para Valencia, es el sitio más indicado, ¿no? Y bueno, y directamente esas medidas te indican de que no se debería de ver ni siquiera ni el pico, porque utilizando esa fórmula, la isla de Ibiza y su montaña estaría por debajo de la línea del horizonte si la Tierra fuera una esfera. Esto solamente es uno de los elementos matemáticos que podemos nosotros introducir. Javi, me imagino que entraría por otro motivo. Bueno, no, que entre, Javi, que nos lo cuente. Javi, ¿qué tienes que aportar más a esto? Es decir, aquella gente que no lo tiene claro o que pueda tener dudas o que esté sencillamente queriendo escuchar cómo planteáis vosotros al resto de la humanidad que no cree en vuestra teoría, que la vuestra es cierta. Sí, bueno, a ver, en principio, obviamente cuando nos metemos en un diálogo abierto y que además intentamos expresar una forma de pensar diferente, tenemos que ir a las cosas más concretas y además que la gente la pueda experimentar en sus propias carnes. Como bien ha dicho Luis, ¿quién no puede ir a la playa y observar lo que él está diciendo ahora mismo, ¿no? Sí. Pues, desgraciadamente hoy no pueden porque ya sabemos lo que pasa, sí. pero efectivamente se puede comprobar. Yo empecé con el tema del agua, ¿no? Yo vi y empecé a observar que el agua nunca jamás se curva, nunca jamás. Entonces siempre busca su nivel por mecánica de fluidos y entonces me empecé a preguntar, oye, si en el vaso en el que estoy bebiendo agua está a nivel el agua, si en la bañera de mi casa, si dejo el agua estanca,
se queda planita, se queda a nivel. Si pasa lo mismo en la piscina de mi barrio, si pasa lo mismo en un lago, ¿qué sucede con los océanos? Que de repente se curvan. ¿Cómo se curva el agua, no? Esa es una de las preguntas más cuestionadas. Y cuando te saltan con el Javier, por favor, la gravedad, la pregunta es clara: ¿a partir de qué escala la gravedad afecta al agua, ¿no? Y obviamente eso ya trastoca las respuestas de los supuestos científicos, porque no te la van a dar la solución. Vale, sí. En cualquier caso, ¿qué ocurre con esa agua cuando llega al borde, al límite de la Tierra tal y como vosotros la tenéis concebida? Bueno, a ver, vamos a ver, se supone que lo que sería rebota y vuelve o algo, ¿no? No, vamos a ver, si los mapas antiguos hasta aproximadamente hasta 1500, y recomiendo a todo el mundo, ahora que tenéis tiempo, que busquéis una cosa que se llama el mapa de monte urbano o urbano monte. Es un mapa realizado en 1580 y contiene precisamente el dibujo de lo que sería la Tierra plana. Entonces, evidentemente, el agua no se va a caer por ningún sitio, porque todo lo que nos rodea supuestamente sería el muro de hielo, un muro de hielo que daría es lo que contiene el agua. Vale. Exactamente. Eso es un poco más o menos así, dibujándolo un poco como sería más o menos, para que la gente iconográficamente se pueda hacer una idea, ¿no? ¿Qué sucede? Que seguramente, y gracias a las expediciones del almirante Richard Beer, más allá de esos territorios, más allá de esos terrenos de la Antártida, hay mucho más extensión, hasta el punto de que hay incluso, después de aquella expedición que se hizo con varios ejércitos del mundo para atravesar o para reconocer aquellos territorios, y resulta que prácticamente llegaron a la conclusión de que aquellos territorios eran ilimitados, o sea, eran una extensión como si fuera prácticamente infinita. Vale. Ese viaje precisamente del almirante Richard Beer luego se ha trastocado y han dicho que él entró en la Tierra Hueca, etcétera, ¿no? Bueno, esos mapas que te digo, curiosamente cambiaron a partir de 1600 de una manera radical. Hasta incluso el mismo Mercator, el que hizo la proyección que hoy conocemos como la proyección cilíndrica, ¿no? Que es el mapa del mundo habitual, hasta él mismo cogió y rectificó justamente toda el área que había externa. Sí. Y no sabemos por qué, pero supuestamente es porque se aceleró el proceso de hacer que lo que es un plano con una extensión ilimitada y unas cosas quizás no sé, territorios muy ricos, nos los han como tapado, ¿no? De alguna manera. En cualquier caso, hay gente que ha perdido la vida por defender que la Tierra es redonda. Sí, lo saben, ¿no? Que ha habido durante mucho tiempo, incluso era una herejía decir aquello. Sí, bueno, sí. Otra cosa que yo me pregunto, ¿cuál sería el interés de la ciencia, de quienes defienden, la inmensa mayoría de científicos que defienden la redondez de la Tierra? ¿Cuál sería el interés en ocultar que la Tierra no es un planeta redondo? Bueno, si me deja responder, claro. Es una pregunta muy realizada, y aparte es una pregunta muy abierta, ¿no? ¿Por qué? Pues no solamente es un motivo, hay motivos espirituales, hay motivos económicos, hay motivos emocionales, pero yo siempre los pongo de la siguiente forma. Cuando una ratita blanca de laboratorio, con los ojitos rojos, para que todo el mundo lo ubique, está dentro de una jaula o de alguna forma está confinada en algún sitio, en un laboratorio, esa ratita la meten virus, le meten enfermedades, investigan con ella, le hacen todo tipo de atrocidades con tal de buscar una solución para el ser humano, ¿no? Para, obviamente, supuestas medicinas, etcétera, etcétera. Cuando esa ratita la cogen con la mano los investigadores, esa ratita no se mueve, porque no es consciente absolutamente de nada, ni de su entorno, ni de lo que se hace con ella, ni de cómo la manipulan, ni siquiera que la van a matar, básicamente. Pues extrapólalo un poco al ser humano. Mientras menos sepamos absolutamente de nada, ni de nuestra propia existencia, ni de la casa en la que vivimos, ni de cómo somos realmente a nivel espiritual, etcétera, etcétera, es mejor para el poder. Ya podemos ver hoy, en los días de hoy, cómo manipulan absolutamente cada centímetro de nuestra vida.
Ya. En cualquier caso, ¿cuánta gente hay que vosotros conozcáis? Es decir, el movimiento del terraplanismo que está extendido por todo el mundo y que no es nuevo, evidentemente, como hemos comentado hace un momento. ¿Cuánta gente sigue esta teoría vuestra? Porque es difícil, quiero decir, es una teoría difícil de mantener hoy en día, cuando una inmensa mayoría de la sociedad y de la ciencia, de la política, de la economía, está convencida, no solo está convencida de todo lo contrario, sino que además lo mantiene, incluso en un momento dado puede hasta reírse, ¿no?, de vuestras teorías. Sí, bueno, de hecho tienes toda la razón, porque la verdad es que nos llevamos muchos palos por muchos lados, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante de este asunto es entender que ambos modelos llevan luchando más de 2000 años. El modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico siempre han estado reñidos. Y hay que pensar que todas las cosmologías antiguas, desde los hebreos, los hindús, los egipcios, absolutamente todos, tenían una cosmología de un sistema plano con una cúpula arriba. Entonces, por eso, hoy en día, muchos terraplanistas se nos ríen cuando, pues eso, ¿no?, se habla de una cúpula, ¿no?, que hay ahí que evita que entre o salga algo, ¿no? Igual. Yo creo que el debate, en realidad, es porque la ciencia está metida dentro de una especie de dictadura. Tanto por los medios de las agencias oficiales de la NASA, la ESA y los rusos, etcétera, todo eso son todos sucursales de NASA, en realidad. Sí. NASA es un gobierno independiente, además una pregunta. ¿Quiere decir que todos los organismos que estás citando y los gobiernos de todo el mundo lo saben que están engañando y saben que y son capaces de callarse? No hay nadie que de repente diga, señores, os están tomando el pelo. Javi ataca. Hay muchas personas, lo que pasa es que muchos de ellos, si hablan, no comen. Ya. Sí, no, hay muchos datos, y además hay científicos que han hecho libros de que la Tierra no se mueve, los han tirado del Claro, porque no solo es que la Tierra es plana, sino que más no se mueve, no hay una... o sea, la Tierra, los planetas girando alrededor del Sol, esto es otra invención, ¿no? Hay unas, a ver, vamos a ver, no se puede negar una realidad de que la gente ve cosas, ¿no? Pero luego cuando se ve en la interpretación, por ejemplo, de a qué distancia están las galaxias, que lo interpretan todo con colores, y además la colorimetría que se utiliza es para adornar una visión que se tiene del fondo cósmico, que en realidad es en blanco y negro, prácticamente. Y entonces ellos lo adornan y, de acuerdo a esas longitudes de onda y tal, entonces se determina a qué distancia está, o si está viniendo, o yendo, o acercándose, ¿no? Todo tiene dos puntos de vista. Nosotros planteamos el tema de un universo eléctrico, un universo en el cual nosotros somos electromagnéticos también, nosotros de verdad tenemos pulsos, tenemos electricidad, y se plantea el hecho de que absolutamente todo lo que nos rodea tiene que ver con eso. Y la superficie del planeta no es ni más ni menos, y la parte espiritual, que ahora luego Javi también te contará el porqué, creo que es tan importante para entender esto, que la ciencia no deberíamos de estar en el siglo XXI intentando entender la vida, el milagro de la vida, por medio de fórmulas matemáticas. No sé si me explico muy bien. Ahí es donde entra precisamente el tema de que haya no una conspiración, sino un alejamiento del ser humano a su parte espiritual, y pensar que es el centro, no cualquier cosa perdida en el espacio. Vale, está claro. Me ha llamado la atención algo que me acabas de decir, que has dicho que iba a explicar Javi, y es el sentido espiritual. Correcto. Hay un sentido espiritual. Contádmelo, por favor, Javi. Contádselo a la gente. Fíjate, yo creo que toda persona, o mejor dicho, persona no, que no me gusta utilizar esa palabra, todo ser humano que viene al mundo, en algún momento de su vida siente cosas, ¿no? Siente que hay algo que no controla y que es bastante superior. La gente lo quiere llamar Dios, o yo no me voy a meter en ese tema. Yo lo único que sé es que hay algo, obviamente, que no es creado por el ser humano, que es las propias leyes universales. Por ejemplo, siempre pongo el mismo caso. Si una persona se tira por un barranco hace 2000 años, lo más seguro que se mate. Si se tira hoy por un barranco, se va a matar. Y si se tira posiblemente dentro de 2000 años, se seguirá matando. Se seguirá matando, ¿no? Pues eso es lo que consideramos una verdad, y esas reglas del juego, algo, lo que sea, ha tenido que crearlo en algún momento, y no fue el ser humano. Por lo tanto,
ni tampoco extraterrestres, ni nada de esto, que nos vienen comiendo la cabeza durante no sé cuánto tiempo ya con los canales, con el Discovery que ya me taladra ya el cerebro. Pero hay un concepto de creación y hay algo que lo permea todo y que le da un orden increíble que es inentendible. Hay muchas cosas, claro, cuando los terraplanistas queremos filosofar, pues también sabemos hacerlo. Es decir, claro, me imagino. Podemos hablar de la propia vida, ¿no? Que es el espíritu, etcétera, etcétera. Pero creo que todo el mundo, con un poco de sentido común, siempre en su vida ha sentido cosas que son indescriptibles, ¿no? Estamos agotando los minutos. Yo quisiera que termináramos con alguna lección final, con, por ejemplo, que me dijerais quién es la gente que acaba... O sea, vosotros formáis un movimiento al que la gente se acerca o vais de por libres. Es decir, hay un movimiento terraplanista organizado. No, movimiento organizado no, lo que hay es muchísimos canales, gente como Iro Landucci con el canal de NUR para Todos, súper interesante, más de 500 horas de trabajo de investigación científica. Luego está el canal de Hermanos Barea, son catalanes y y muy recomendable también. Ahí podréis entender perfectamente cómo es el modelo que planteamos nosotros, porque el Sol y la Luna, como todos tenemos ojos, mira, sucede una cosa, que todos vemos que la Luna y el Sol, cuando hay un eclipse, ¿no?, uno se eclipsa al otro exactamente igual, con la misma, como si fueran los dos objetos iguales. Pues ese es el planteamiento que nosotros tenemos, no que uno está a 150 millones de kilómetros y el otro a 380.000, ¿no? Sino que ambos objetos tienen una dimensión muy parecida. Son iguales, están dentro, mucho más cerca, según las últimas medidas, unos 5.000 kilómetros de altura. ¿Solo? Sí, además los rayos crepusculares, y la gente cuando va por carretera ve una nube y de esa nube salen unos rayos que son divergentes, es porque están indicando dónde está el foco de luz. No es lo de Aristóteles, en realidad estaba mal planteado, porque los rayos no vienen paralelos a la Tierra. Ya. Los rayos salen de un foco, de un punto focal, ¿no? Y por eso y luego hay una cosa muy curiosa, para que la gente cuando vaya a la playa también pueda pensar y reflexionar. Esto es un tema más de reflexión que otra cosa. Dice, no, es que en la playa yo veo que en el horizonte los barcos se pierden, pero es que la distancia que nosotros tenemos desde la orilla, nuestra vista alcanza aproximadamente de 12 a 15 kilómetros máximo. Pero si miramos de izquierda a derecha, en la horizontal, ahí sí que vemos más de 50 kilómetros. Entonces el planteamiento es, ¿por qué no veis nadie curvatura en 50 kilómetros y sin embargo en 12 kilómetros me estás diciendo que hay una curvatura evidente? La verdad es que lo tenéis, está bien trabajado. Tengo que reconocer que hay respuestas para las preguntas que haría, que se suelen hacer habitualmente para todo esto. Por último, Javi, tú has sido futbolista, como hemos comentado al principio, has jugado en Primera División con los juveniles y ahora tienes presides un club de fútbol que se llama el Flat Earth, o sea, Tierra Plana, que está en Tercera División, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues fíjate, lo que tiene el fútbol cuando llegas a la élite es que está muy bien remunerado y el dinero lo puedes gastar en muchas cosas. Yo en mi caso lo gasté en tiempo. Sí. El mismo tiempo que tiene ahora toda la gente confinada en casa para poder observar y poder investigar sobre el tema de Tierra Plana y que obviamente juzgue por sí misma, ¿no? Entonces yo hago un llamamiento a toda tu audiencia para que se tomen la molestia de no escucharme a mí ni escuchar a Luis, sino que ellos empiecen a investigar por qué hay una serie de millones de personas a nivel mundial que están planteando este tema, ¿no? Entonces, yo desde el punto de vista deportivo dije, ¿cómo puedo yo contribuir, ¿no? Y fíjate, pues de ahí nació un poco la idea de cambiar el nombre al club, que ya existía obviamente, en una categoría nacional bastante importante, y llamarlo Flat Earth Fútbol Club, que va más allá de lo que es un club, ¿no? Como dice, claro. Dice un amigo mío, es el primer club del mundo, pero realmente del mundo de verdad. No es, porque representa a todas las personas que están en búsqueda. No que dicen que la Tierra es así o es eso, no, es gente que se está empezando a plantear realmente pues cosas como que ya se estaban dando por hechas y que mucha gente desgraciadamente ha muerto pensando que eran así, y yo creo que podemos llegar a la conclusión de que no, obviamente. Bueno, pues sí, vamos a terminar. Lo que sí es cierto es que tiempo hay ahora mismo para la gente que nos está escuchando, que son muchos de verdad, pueden tomarse el tiempo necesario para estudiar esta teoría, este enfoque diferente al oficial de la no solo de la Tierra, sino incluso de las órbitas y de todo lo que significa nuestro universo.
Desde luego que sí. Además, como decía Luis, ¿no? Hay muchos canales. Nosotros, yo personalmente empecé con Irulanducci, que es NUR para todos, y la verdad que claro, te quedas alucinado al principio, te entras en shock porque dices, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? ¿Qué dice este tipo? Sí. Pues este tipo, ojo con este tipo, porque este tipo ha soltado una verdad muy importante. ¿Qué querías añadir, Luis, por último? Sí, bueno, quería añadir que dentro, justamente, precisamente, investigar en casa, sobre todo el tema de las cosas que hay en la NASA, que todos los vídeos que se ven de NASA, siempre hay algo en lo cual no cuadra muy bien, como burbujas, por ejemplo, interruptores que se tienen que tocar para que un astronauta, después de hacer la vuelta del carnero, vuelva a caer bien porque se ha enrollado con un cable, ropa que se ve que se estira sin que nadie la toque en medio del vacío, y luego ya todo lo que ustedes quieran. Pero una cosa importante es volver a ver los vídeos buscando los fallos que hay, y entonces te llevas muchas sorpresas. Por Eso último, es muy bueno. El hombre no fue a la luna, ¿no? Por supuesto. Joder, pero ¿hay alguien todavía que piense lo contrario? esa es la pregunta. ¿Hay alguien ya en este mundo que piense que pisaron la luna? No, hombre, no. Oye, mira, lo dejamos aquí. No hay mejor forma de terminar que con esta pregunta que tú dejas en el aire. Con todos mis respetos, por supuesto, os agradezco el que hayáis entrado, tú por teléfono, y a Luis, que haya venido incluso en el estado de queda en el que estamos, sí. Que te pueden parar la policía para decirte que a dónde va usted. Pues hablar de tierra plana, seguro que me encierro. Seguramente. Muchísimas gracias a los dos y bueno, que fructifique vuestra teoría, si es que es cierta, y si no, la humanidad seguirá discutiendo por los siglos de los siglos. Gracias. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita. Cada sábado, en Rienda